Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, retomando entonces, como les iba comentando, la asignatura de orientación en lo que es Chile tomó fuerza a partir de la década de los años 80, ¿ya? Pero a nivel mundial, a partir de los años 60, ya se hablaba de que necesitaban una asignatura que fuera de orden formadora. ¿Ya? En lo que es el mundo, a partir de la década de los 60 ya se empezó a hablar de que era importante la existencia de la asignatura de orientación. Posteriormente, ya en la década de los 80, empezó a existir en nuestro país. ¿Ya? Específicamente, en el año 1980 van a ser la asignatura de orientación en Chile y entra en vigencia a partir del año 81, principalmente para la educación básica en lo que es el primer ciclo, y en ese tiempo tenía el nombre de consejo de curso, ¿ya? Y la finalidad en esos años era de formar hábitos y actitudes en los estudiantes, ¿ya? También tenemos que considerar que tenía en la década de los 80, nosotros vivíamos en un contexto bastante especial, ¿ya? ¿Cómo qué objetivos tenía esta asignatura? Tenía que ver con actividades de formación, reforzar valores, lograr la personalización de los estudiantes. ¿Y cómo lograban esta personalización? Más que todo, identificar al estudiante y tener datos de los estudiantes, y esto se hacía a través de entrevistas personales con los estudiantes y con las familias de estos estudiantes, ¿ya? Tenía que ver netamente con la formación de valores. Recuerden que esto es solamente enfocado a la educación básica. Vamos a partir en el año 81 con esta asignatura para el primer ciclo de enseñanza básica, o sea, de primero a cuarto básico. ¿Qué contenidos abordaban en ese tiempo? El desarrollo de la personalidad, compañerismo, valores sociales de convivencia, el concepto de trabajo, laboriosidad e estudio, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que el punto 4 está enmarcado dentro del contexto social de la década de los 80, en el cual la población se formaba para ser obrero, ¿ya? Eran muy pocas las personas que tenían acceso a la universidad, entonces la mayoría se proyectaba para desenvolverse laboralmente hablando el día de mañana en un oficio. Por eso era muy importante este punto dentro de la asignatura de orientación, respondiendo a ese contexto de la década de los 80. También se abordaba lo que eran las vacaciones de verano en lo que son las escuelas de verano. ¿Ya? Era muy fuerte y muy potente lo de las escuelas de verano. La escuela se hacía cargo, entre comillas, de las vacaciones de los estudiantes. La educación de la libertad, el conocimiento de sí mismo, la orientación vocacional y los valores básicos de las personas, ¿ya? El punto número 6 fue como bastante cuestionado en su tiempo por el contexto también en el que se veía como que no era compatible con la situación que estaba viviendo Chile en ese momento. Ya en el año 1982 se incorpora la asignatura de orientación a lo que es la enseñanza media con el nombre de consejo de curso. ¿Y cuál era la finalidad que tenía esta asignatura para la enseñanza media? Era el contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, fortalecer la personalidad de estos y también ver cuáles eran las necesidades inmediatas que tenían estos estudiantes para su vida futuro, principalmente la de integrarse como fuente laboral, ¿ya? La idea es que en ese tiempo era que el estudiante egresaba de la enseñanza media y se incorporaba a la vida laboral. Eran muy pocos los que tenían una cierta movilidad social y tener acceso a la educación superior. ¿Ya? ¿En qué se basaba esta asignatura de orientación para lo que era la enseñanza media? Primero que todo, la aceptación del cuerpo y la apariencia física, comprender los procesos psíquicos que tienen que ver con la maduración sexual,
establecer acciones adecuadas con personas del otro sexo, tanto en la vida familiar como en la vida social, sobre la base de los valores y el papel social de la figura masculina y femenina, ¿ya? Tomar conciencia de la originalidad de las personas y la capacidad de ser solidarios. Valorar el mundo del trabajo y prepararse responsablemente para participar en él. Y también tener una escala de valores bastante alta para ser capaz de integrarse a una comunidad. Acá nosotros podemos ver cuál fue la evolución en cuanto a años y en cuanto a leyes de lo que es la asignatura de orientación. En este esquema se grafica claramente que a partir del año 80, con el decreto 4002, se incorpora al plan de estudio la asignatura de orientación, principalmente para el primer ciclo y después paulatinamente hasta llegar al octavo básico, ¿ya? Posteriormente, en el año 1982, surge la circular 300, ¿ya? Que toma en cuenta ya la enseñanza media y empieza a escucharse fuertemente los conceptos de profesor o profesora jefe, a diferenciar entre un profesor jefe y un profesor de asignatura, y también a ver la necesidad, pero no la obligación, de que tienen que ya empezar a existir especialistas en la asignatura de orientación. Y posteriormente también a partir del año 1991, surge la circular 600, en la cual se plasman las orientaciones y lineamientos para trabajar la asignatura de orientación en el sistema escolar, ¿ya? En el año 80 aparece la asignatura para la enseñanza básica. En el año 82 aparece la asignatura para la enseñanza media y en el año 91 empiezan a surgir los lineamientos y directrices para trabajar la asignatura de orientación, ¿ya? Esto tenemos que estar muy atentos porque en cualquier momento surge la nueva circular que va a derogar a la de 1991, ¿ya? Se está hablando de que muy pronto se necesita una actualización en la asignatura de orientación. Ya esta es la que está vigente hasta el día de hoy, la circular 600 del año 91 y nosotros ya estamos viviendo en el año 2021. Ya es una circular bastante antigua que necesita ciertas modificaciones y actualizaciones. Ya en la década de los 90, como les iba comentando, surge, se derroga la Ley Orgánica Constitucional de Educación y surge lo que es la LEGE, ¿ya? Entonces viene un cambio, ya no se habla de los objetivos transversales, que son los que generalmente se caracterizan por nutrir a la asignatura de orientación, ¿ya? Surge esta ley nueva, la Ley General de Educación, ¿ya? Y va de la mano con las nuevas bases curriculares que entran en vigencia a partir del año 2012 y se reemplazan los objetivos fundamentales por los objetivos mínimos obligatorios, ¿ya? Se reemplazan los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios que plantea la LOCE, ¿ya? Eso es a grandes rasgos el marco histórico de la asignatura de orientación.